Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a dar continuidad a este repaso que quedamos hacer al respecto del proceso de evaluación corporativa. Dentro de las herramientas más importantes del análisis financiero tienen que ver con la evaluación que un analista hace al interior de un proyecto de negocio o a la operación de una corporación. No solamente vamos a hacer el análisis de razones financieras, sino muchas veces nosotros ya tenemos una idea de cómo va a venir el plan de trabajo de la corporación o cuáles son las estimaciones de la demanda que se espera de un producto o servicio, y ahí es donde entra en juego el análisis de una corporación desde el punto de vista de la evaluación. Eh, la evaluación, en este caso que vamos a hacer, como vimos en clase, tiene que ver con el análisis de los flujos de efectivo. Por lo tanto, estaríamos evaluando una corporación según los flujos de efectivo que se espere generar. En esta ocasión vamos a hacer el trabajo con el caso 2, que es de la empresa Quantum Furniture. Esta organización se va enfocada o está enfocada a la realización de productos muebles para el hogar, para las oficinas, etcétera. Dentro de las características, vamos a leer rápidamente para que veamos dónde estamos ubicados. La empresa tiene como operación el poner puntos de venta físicos, sitios web para la producción, comercialización y elaboración de muebles, con una inversión de 4.790.500, de los cuales el 71% se destina a activos fijos, mobiliario, equipo, instalaciones, etcétera, y el resto se destina a los gastos de operación. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando tenemos un proyecto de inversión es necesario identificar la inversión inicial. No siempre te van a dar el monto, sino algunas veces lo que tienes que hacer es tú identificar cuál es la infraestructura que se necesita y cuál es el capital de trabajo. Ahora mismo que nos están dando la inversión inicial, nosotros debemos de partir de que ya conocemos el 100% y nos dan la infraestructura, que es el 71%, y el 29% restante es el capital de trabajo. A veces dentro del capital de trabajo ya puede estar incorporado el concepto de gastos de organización y por lo general, básicamente estos son los dos flujos que vamos a tener en cuenta para determinar la inversión inicial. En este caso, mm, nos piden que dentro del activo fijo tengamos dos tipos de activos fijos. Uno que representa maquinaria, que se va a depreciar bajo un tipo de depreciación que se llama por unidades producidas, y otro tipo de activo que van a ser el mobiliario y equipo, que se va a depreciar según la línea recta que nosotros vimos en clase. Bien, dentro de la descripción nos están diciendo que el proyecto será financiado en un 62% con, digamos, recursos externos. El financiamiento con deuda es el recurso externo y será una tasa del 11% a un plazo de 5 años. Por otro lado, el capital de trabajo se estima como una variación. A veces puede ser una variación entre el activo circulante y el pasivo circulante, y otras veces va a ser un porcentaje de las ventas. Esto, cuando sea como porcentaje de las ventas, se tiene que tomar en cuenta que el capital de trabajo del periodo preoperativo, el periodo cero, debe de ser esa diferencia que nos hace falta para llegar a la inversión inicial. Y en el último periodo, cuando lleguemos al periodo 6, vamos a tener en cuenta, vamos a tener cuidado de ver si se liquidan todas las cuentas, en cuyo caso el capital de trabajo que se tenga al 31 de diciembre del último año, en este caso el año 7, debería de ser o cero si se liquidó todas las cuentas, o bien, si no se liquidaron todas las cuentas, nos darán un porcentaje de cuentas incobrables. Es este el caso, nos están dando un porcentaje de cuentas incobrables del 2%. Nos están dando la estimación de ventas en 345 unidades, y se está dando una tasa de crecimiento a un cierto ritmo, de tal manera que nosotros habrá que identificar cuál es ese crecimiento. Aquí hay dos etapas, una del 12% anual, después 10% durante el año 3 y después 8% durante los 2 años restantes. También nos están dando
el precio de venta y el costo unitario, los gastos administrativos y gastos comerciales, eh, y nos están dando la tasa impositiva, entre otros elementos. Vamos a ver entonces cómo se va a elaborar. Hay un último dato que vale la pena apreciar y es que eh, dentro de la descripción, nosotros para calcular el valor terminal, no vamos a tomar en cuenta esta primera parte que dice se calculará en función del 50% de la última utilidad operativa, y en vez de eso, vamos a decir lo siguiente: el valor terminal se calculará como sigue: dos puntos, y la tasa de crecimiento a partir del último año, la tasa de crecimiento será del menos 17% durante 2 años más. Es decir, vamos a tener que calcular esa última parte, ¿no? Nos dan un costo, en este caso, este costo de capital. Nosotros, como lo vimos en clase la vez pasada, lo vamos a basar en el WACC, de tal manera que el costo de los recursos, aunque yo te lo pongo aquí del 11%, lo vamos a sustituir en la práctica con el costo del WACC. Entonces vamos a decir aquí, costo de los recursos va a ser mediante el WACC. En este caso aquí, este 11% hay que calcularlo y ahorita lo vamos a calcular, lo vamos a sustituir con el WACC. Y esto mismo, aquí lo vamos a también cambiar en la redacción para que diga a partir del WACC. Con esto ya serían las dos variaciones importantes que se hacen en la redacción. Y bueno, pues vamos a comenzar a hacer el cálculo de los primeros pasos. Aquí tenemos la información, así es que listos, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el valor de la inversión inicial. Bueno, eso ya lo tenemos, pues vamos a hacer tantito zoom. Vamos a ver. Nos está diciendo que esta es la inversión inicial, que ya está redactada en el problema. Vamos a simplemente identificar cuál es la infraestructura, es decir, cuál es el capital expenditure o los gastos de capital que van a ser la infraestructura, y esto va a ser la inversión inicial por el 71%. Esto recuerda que tú le puedes dar pausa porque esto está grabado, así es que pues vamos a irnos para quienes ya esta parte la dominan, bueno, pues nos vayamos más rápido, y si tú ya tienes duda más adelante, pues te puedes saltar alguna parte del documento, del video, y ir específicamente a esa parte. Entonces vamos primero identificando la infraestructura. El siguiente paso es que van a haber dos activos fijos. El primer activo fijo se va a calcular de la infraestructura, el 75% será esa maquinaria. Las maquinarias tienen dos posibilidades de depreciar a dos diferentes ritmos. Existe un tipo de depreciación que se llama unidades producidas. El tipo de depreciación por unidades producidas es muy similar a la depreciación en línea recta, nada más que su principal diferencia es que en vez de tomar los años de vida útil que nos va a durar un activo, vamos a tomar como referencia cuántas unidades vamos a poder producir durante su vida útil. Así es que la máquina que nos costó esta cantidad nos va a servir para elaborar 31,000 unidades. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar el valor y dividirlo entre la vida útil expresada en unidades que va a poder producir durante su vida útil. Esto nos va a dar un factor de depreciación. Vamos a interpretarlo. Vamos a darle enter y nos da 82 pesos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que elaboremos y vendamos un producto al cliente, deberemos de depreciar 82 pesos de la maquinaria. Esto tenlo en cuenta porque cuando estemos calculando la depreciación de la maquinaria, tomaremos los 82 pesos como un factor fijo y lo vamos a multiplicar por las unidades que hayamos vendido en ese periodo. Vamos a avanzar. El siguiente activo es un activo que se deprecia en línea recta. Entonces vamos a decir que si ya tenemos el 75% de la maquinaria, perdón, el 75% del activo fijo que es maquinaria, ahora el 25% del activo fijo va a ser mobiliario. Entonces vamos a tomar de nuestra infraestructura el 25% y nos va a dar lo que va a representar el mobiliario. Esto va a ser depreciado en línea recta, como nosotros ya hemos visto. O sea, es que esto cuando lo veamos lo podemos saltar un poquito más rápido. Y la depreciación sería el valor de nuestro activo entre los años. Esta depreciación simplemente va a ser fija para cada uno de los años. Esto ya lo vimos la vez pasada. En la siguiente tabla tenemos una descripción de que
las fuentes de financiamiento externas, es decir, con deuda, van a ser el 62% a la tasa del 11% y el plazo de deuda va a ser a 5 años. Por lo tanto, la deuda de cuánto va a ser, vamos a tomar la inversión inicial, le vamos a multiplicar por el 62% y aquí vamos a calcular cuánto va a ser eh, el importe de la deuda. Esto nos da 2.970.000. Estos datos los tenemos ahí en cuenta. Este valor de rescate lo vamos a hacer hasta el final porque se necesita tener los últimos flujos operativos del negocio. Lo que sí podemos calcular ya de inmediato es el CAPAM y el WACC. Vamos a empezar primero aquí diciendo, si el 62% es deuda, entonces mi financiamiento interno va a ser la parte que me hace falta, es decir, 1 menos el 62%, esto me va a dar el 38% con financiamiento interno. Ahora vamos a calcular el CAPAM. Recordemos que RE también se le llama CAPAM. Entonces, vamos a ver. CAPAM es esa tasa que nos calcula la expectativa que tienen o cuánto deberían de ganar los accionistas en función al riesgo de la inversión. Básicamente, te estoy dando una tasa libre de riesgo, que es lo mínimo que le deberías de pagar al inversionista, más la beta de riesgo, que según el riesgo de la inversión, se tomará en cuenta el diferencial, o sea, que se va a multiplicar por el diferencial entre lo que se gana en la economía menos la tasa libre de riesgo. Esto nos daría entonces que lo que debería de ganar un accionista invirtiendo en este sector, que es 33% más riesgoso. Recordemos que si la beta de riesgo te da 1.33, un entero con 33 décimas, lo que nos está diciendo es que es 33% más riesgoso este negocio y por lo tanto tendrá que tener una compensación. La tasa de rentabilidad que esperaría o que debería de esperar recibir el accionista en función al riesgo es del 14.81. A continuación vamos a calcular el WACC. El WACC se calcula tomando la fórmula que nosotros ya hemos visto en clase, que es porcentaje de deuda por 1 menos la tasa impositiva. La tasa impositiva la tenemos en 30%, por la tasa de financiamiento de deuda. La tasa de financiamiento de deuda la tenemos en 11%, o la podríamos tomar acá, es lo mismo, ¿no? Y le vamos a sumar la segunda parte, que es el financiamiento interno, que sería el 38% por lo que debería esperar recibir el accionista, que es el 14.81. Esta tasa que nos va a dar, la tasa WACC, o Weighted Average Capital Cost, viene siendo el costo total de los recursos, y esto nos da en 10.40%. Esta tasa será la tasa a la que vas a descontar los flujos de efectivo, y como ya dije en una observación importante, eh, en lo que sucede en la vida real, en los negocios, es que esta tasa va cambiando a medida que vas pagando o vas cambiando tu estructura de capital. Cambias tu estructura de capital y se cambia la tasa WACC. Eh, para simplificar nuestro modelo, este modelo toma la tasa WACC como una tasa referente a la cual vamos a evaluar los flujos, sabiendo que todavía se podría hacer algún detalle más preciso. Pero bueno, esto es un acercamiento muy bueno para saber o aprender cómo se hace la evaluación. El siguiente paso, ya que tenemos eso, bueno, entonces habrá que calcular las unidades vendidas. En su trabajo final, bueno, el trabajo en equipo que les he dejado, nosotros vemos una manera más de calcular las ventas basada en regresión. Esto inicialmente en este ejercicio es solamente un porcentaje de crecimiento, pero no sabemos bien a bien de dónde se producen estas ventas o cuál es el sustento eh, técnico para decir que vamos a vender esas unidades. Esto viene posteriormente. Y les voy a agregar, para aquellos que quieran, voy a agregarles un material al final de este video, donde, digamos, pongo cuáles son los pasos que deberás de hacer si es que tú quieres calcular las ventas ya con una regresión. Esto de todos modos estará viéndose en clase, pero bueno, algunos de ustedes ya podrán enterarse cuál es ese otro procedimiento y adelantar. Bien, vamos entonces a cercarnos en lo que es los datos del ejercicio. Nos dice que el primer periodo vamos a tener 385 unidades.
Vamos a tener en cuenta que estas son unidades y no podemos vender decimales, por lo tanto, tienen que ser cifras en entero. Me está diciendo que va a haber un crecimiento a cierto ritmo, que en este caso estas son las tasas a las que va a crecer. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la unidad que vendimos el año pasado, o en este caso, perdón, sería el año uno, para determinar las ventas del año 2. Tendríamos que tomar las ventas del año uno por uno más la tasa de crecimiento. Esta es la fórmula, pero el problema de esta fórmula es que tiene decimales. O sea, si yo le doy enter, me va a dar decimales. Para evitar eso, entonces le voy a poner la fórmula a redondear, abro paréntesis y al final le pongo coma cero. Esto hará que el pronóstico me lo ponga a enteros. Para inglés voy a ponerle round y esto se quedaría así. Recorremos y estas serían nuestras estimaciones de unidades a vender. El siguiente paso es calcular las ventas en dinero. Esto sería las unidades vendidas por el precio y para calcular los costos proyectados o el costo de ventas proyectados serían las unidades que vas a entregar por su costo unitario. Esto lo recorres. Aquí tienes 12 millones de venta y 7 millones de costo. Esto los recorres y ya con esto tenemos esa parte. El siguiente paso es que nos proporcionan el capital de trabajo. A veces nos los proporcionan como un porcentaje de las ventas y otras veces nos los proporcionan como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Aquí nos están dando el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que observar que aunque no nos hubieran dado esta cantidad, nosotros podemos determinarla. ¿Cómo la vamos a determinar? Si recordamos, dentro de la información, nosotros sabemos que la inversión inicial es de 7 millones, perdón, de 4.790.000. Y sabemos también que el 71% es infraestructura. Ese 71% lo voy a poner en azul, es esta cantidad de dinero. Por lo tanto, de mi inversión inicial, el 71% es infraestructura, que es esto, y eso se le conoce como el CAPEX o el flujo de gastos de capital, que es esta cantidad que estamos poniendo aquí. Pero la pregunta es, ¿cuál es el capital de trabajo? Para juntar la inversión inicial con una sencilla resta, podemos determinar cuánto debería de ser el OPEX o el flujo operativo al inicio del proyecto. Y entonces esto lo vamos a determinar de la siguiente manera. Inversión inicial menos nuestra infraestructura y nos va a dar el capital de trabajo. De cualquier manera, tú puedes determinarlo, si es que te lo dan acá, también lo puedes determinar haciendo una suma de todas las cuentas del activo circulante, o sea, podrías sumar todas las cuentas de activo circulante y después restar todas las cuentas de pasivo circulante y debería de darte lo mismo. De hecho, es una manera de identificar que la inversión inicial es el resultado de lo que tú gastas en infraestructura o CAPEX, más lo que vas a gastar a nivel operativo o OPEX. Esto nos da 1.389.000. Y bueno, pues como ves, sí coincide. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, bueno, ya que lo calculemos, vamos a tener que recorrer hacia la derecha hasta llegar al año 7. Aquí hay un dato, no sé si tú lo tengas, es posible que yo ya lo haya puesto, pero si no, de cualquier manera lo calculas. En la redacción del problema nos dicen que el último año, lo que vayamos a vender, eh, aquí ya no es en realidad todo lo que vas a tener, digamos, vendido a lo largo del año. Si tuvieras el otro método para calcular el capital de trabajo, tendría que ser un porcentaje de las ventas, excepto en el año cero. Ahí se aplica la regla que te voy a mostrar a continuación y en el año último. ¿Qué regla se aplica en estos dos periodos? Bueno, pues aquí ya te acabo de decir que nuestro capital de trabajo no es un porcentaje de la venta porque nosotros todavía no hemos vendido nada, sino aquí tú tendrías que observar qué te hace falta para llegar a la inversión inicial, sumando la inversión que ya tengas en flujos eh, de infraestructura, que en este caso es la infraestructura que estás gastando, y a esa cantidad confrontarla contra la inversión inicial, de tal manera que dijeras inversión inicial menos la infraestructura es el OPEX. Esta es la manera en la que nosotros
lo podemos calcular. Recuerden que lo hicimos de dos maneras, solo así como una diferencia o directamente con esta información. Eso quiere decir que si nos hubieran dado un porcentaje de las ventas para calcular el capital de trabajo, eso no sería aplicable al periodo cero, porque aquí aplica la regla que te acabo de decir, y tampoco se aplicaría al periodo último, porque tampoco vamos a decir que es el capital de trabajo que utilizamos hasta el final, sino que aquí de lo que se trata es cuál es el saldo final del capital de trabajo. Y aquí, en realidad, el saldo final es, como puedes observar, se pretende que todo se liquide al final de una evaluación de un proyecto, excepto que aquí nos están específicamente diciendo que al 31 de diciembre nosotros no vamos a poder recuperar la totalidad, sino que van a haber cuentas incobrables por el 2%. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tendríamos que calcular aquí de lo que vamos a vender en el último año, lo que vamos a vender en el año 7, que es esta cantidad de aquí, lo que vamos a vender en el año 7 es esta cantidad de ventas proyectadas, esta cantidad por el 2%. Esa sería la venta incobrable. No sé por qué tengo movido el formato, pero voy a moverlo para que esté alineado. Debe de estar alineado. Todo debería estar desde el periodo cero hasta el periodo 7, de tal manera que tú lo veas alineado. Bien, entonces viene así, ¿no? El 2% de tu venta. Ahí está. Esto tenlo en cuenta porque normalmente sucede, lo que originalmente sucede es que tú tengas aquí todo liquidado, excepto cuando se estime una cuenta incobrable, como en este caso. Esa es la cuenta incobrable. Ahora, para calcular la variación del capital de trabajo, cuando estamos inicialmente operando desde un proyecto nuevo, decimos que el capital de trabajo, la variación del capital de trabajo es este capital de trabajo menos cero, es decir, sería ese. Pero para los demás periodos, lo que vamos a hacer es tomar el capital de trabajo actual menos el anterior. Esto sería la manera en la que calculamos el capital de trabajo o la variación del capital de trabajo. ¿Cómo se interpreta? Bueno, pues vamos a ver. Esto implicaría que el periodo cero voy a tener un capital de trabajo que necesito poner en el negocio de 1.389.000. El año uno voy a tener que agregar 1.198.000 extras. El siguiente año voy a tener que agregar otros 2.189.800. El año 3 voy a recuperar 345.400 y así, aquellas cifras que estén en negativo implican recuperación, aquellas cifras que estén en positivo implican que tú vas a tener que poner extra dinero. Bueno, pues este es el capital de trabajo, tienes que proyectarlo como parte del proceso de evaluación. El siguiente paso es calcular la depreciación y esta depreciación recordemos que va a ser por unidades producidas. Esta va a ser acorde a al método de unidades producidas. Este normalmente se utiliza para maquinaria y el otro pues es línea recta para el resto de nuestros activos. Entonces, ¿cómo se va a hacer la tabla? Bueno, en este caso vamos a tomar nuestra maquinaria, ponemos como saldo inicial, no vamos a depreciar nada en el periodo cero, así es que sería saldo inicial menos lo que haya en el periodo, que no va a haber nada. Recorremos el saldo, ponemos aquí, como vamos a utilizar el método de depreciación por unidades producidas, atentos. El método va así. Tomamos el factor de depreciación, que son los 82 pesos, y se interpreta de la siguiente manera. Se interpreta que por cada producto que vendamos vamos a depreciar 82 pesos. Vamos a ver cuántos productos vendimos en el periodo. Debe de estar alineado esto, procura que estén tus tablas alineadas. Entonces, en el periodo 1, yo voy a vender 345 productos, por lo tanto voy a multiplicar el factor de depreciación de 82 pesos, que lo estoy fijando, voy a multiplicar por 345 productos que voy a vender. Este valor no lo voy a fijar porque quiero que se mueva. Esto nos va a dar cuánto vamos a depreciar por unidades producidas. Vamos a darle Enter. Hacemos el cálculo del saldo final. Recordemos saldo inicial menos depreciación del periodo y esto lo recorremos hacia la derecha. Y obviamente, pues nos va a quedar algo pendiente a depreciar porque bajo este método todavía puede durar mucho más nuestro activo. Bien,
Ahora vamos al método de depreciación que nos es más familiar, el que vimos en clase la vez pasada, que es línea recta. Este sería el método de línea recta. Depreciación por el método línea recta. Y este proceso es un desgaste que tienes que tener en todo proceso de evaluación corporativa. En este caso vamos a empezar con un activo. Recuerden que el mobiliario tiene un valor de 850. Entonces ponemos el valor, aquí no depreciamos nada, por lo tanto el saldo final sería el inicial menos la depreciación. Recorremos el saldo de la siguiente manera. El saldo inicial será el saldo final anterior. Aquí sí, recordemos que es un método de línea recta, por lo tanto aquí tenemos una depreciación que va a ser fija. Vamos a tomar la depreciación en línea recta. Es este valor, lo vamos a fijar, comando T o función F4. Ahí está. Vamos a darle Enter. Y ponemos saldo final, va a ser el saldo inicial menos la depreciación. Esto lo vamos a recorrer y recordemos hasta cuántos periodos nos decía que íbamos a hacer la depreciación. En este caso, en línea recta será a los 8 periodos. Por lo tanto, hasta el periodo 8 nos va a dar 0. Aunque nuestro proyecto es a 7 años, nosotros vamos a depreciar hasta 8. El siguiente paso es la tabla de nuestro préstamo bancario. Esta tabla de amortización, recuerda que también le conocemos como la tabla de pagos de nuestra deuda. No confundir amortización de intangibles con la amortización de la deuda. Este simplemente es un concepto que se suele utilizar en ambas tablas, pero básicamente lo que estamos haciendo es hacer una cédula donde vamos a estar calculando los pagos que vamos a hacer de nuestra deuda. Empezamos con la deuda, que ya la tenemos calculada aquí. No vamos a pagar ni intereses, ni principal, ni pago total. No vamos a pagar nada en ese periodo cero. Entonces el saldo final va a ser el saldo inicial menos el principal. Ahí tenemos. Las fórmulas, bueno, pues ya las estuvimos viendo. Aquí sería, la fórmula sería saldo inicial, viene de la deuda, o bien en su momento va a decir el saldo inicial será igual a el saldo final anterior. Para los intereses, nuestra fórmula va a ser I mayúscula o interés es igual a la tasa de interés, que es I minúscula, por el saldo inicial. Eh, la siguiente, que es el principal, se va a calcular de P, que va a ser el principal, será igual a la deuda entre el plazo de la deuda. El plazo de la deuda lo vamos a conocer como ND. Y esto es básicamente el plazo que tenemos para pagar, que en este caso el plazo de la deuda es 5 años. Bien. El siguiente concepto que tenemos dentro de la tabla es el pago total, que es pago total. Pago total es igual a el interés más el principal. Y el saldo final será calculado del saldo inicial menos P. Recuerden que aquí sería, vamos a poner saldo final. Saldo final será igual a el saldo inicial menos P, que es principal. Estas fórmulas que nosotros tenemos, recuerden que son las que estuvimos haciendo en la otra solución y que ya vienen incorporadas en el ejercicio que tú hiciste, o sea que puedes basarte en la revisión de las fórmulas. Y aquí las estamos poniendo una vez más para que las puedas visualizar, ¿no? Bien. En el caso de el saldo inicial, quedamos que se saca del saldo final anterior, por lo tanto, lo arrastro de esta manera. Para los intereses, acorde a la fórmula, tomamos la tasa. La tasa de deuda es la tasa del 11%, la fijamos y vamos a multiplicar por el saldo inicial. Esto es los intereses. Fíjate que solamente la tasa quedó fijada y el saldo inicial no lo fijo. Esto vamos a darle Enter para que se vea cuánto da. Damos Enter. Y después tenemos el principal. El principal tiene que estar todo fijado, por lo tanto, aquí tener cuidado que cuando vaya a seleccionar los importes, después los voy a fijar. Pues primero voy a seleccionar los importes. Es la deuda
entre el plazo para pagar la deuda. Ya que los tengo seleccionados, los tengo que subrayar y apretar función F4 o comando T, según tengas Mac o PC, para que se fijen, ¿no? Se le hace Enter y ya no se van a mover. Sumas y estos van a ser nuestro pago total. Y finalmente, el saldo inicial menos el principal, que es justamente lo que estás viendo aquí. Saldo final se obtiene del saldo inicial menos P. P es el principal. Y esto lo vas a recorrer 5 periodos porque tu préstamo es a 5 años. Ahí ya debería haber terminado tu préstamo y esta es tu tabla de amortización. Ahora vamos a las ventas. Las ventas, como vimos la vez pasada, se calculan, bueno, ya las habíamos calculado, entonces nada más las traemos. El costo de ventas también lo traemos de lo que ya hemos calculado previamente. Calculamos la utilidad bruta o contribución marginal como una resta. Eh, Tomamos los gastos operativos. Los gastos operativos ya no son proporcionados, son estos que estamos aquí viendo. Y calculamos la utilidad operativa como la contribución marginal o utilidad bruta. Recuerden que tiene dos nombres, menos el gasto operativo. Esto nos daría la utilidad operativa. Aquí no hay otros ingresos, por lo tanto, estos 5 renglones ya los recorremos. Los vamos a recorrer hasta el periodo 7. Ya. En el de otros ingresos, aquí no hay nada hasta llegar al valor de aquí. Aquí tenemos que calcular el valor terminal. Ahí ya tenemos los datos que necesitábamos. Recuerden que en la redacción del problema, nosotros quedamos que para calcular el valor de rescate vamos a tomar esta tasa de crecimiento y vamos a calcular, en este caso ya tenemos el WACC, ya lo calculamos aquí, simplemente lo traigo para acá. Es el 10.40, este mismo valor. La fórmula nos dice que tenemos que calcular el próximo flujo de efectivo. Por lo tanto, primero calculamos el próximo flujo de efectivo tomando nuestro flujo operativo, que es este. Lo vamos a multiplicar por 1 más G. En este caso, G es menos 17%. Ya tenemos el próximo flujo. Y para calcular el valor terminal, recuerden que les puse dos fórmulas. El valor terminal es igual a el próximo flujo de efectivo dividido entre nuestro WACC menos G, si esta fuera a perpetuidad. Y si no es a perpetuidad, nuestra fórmula quedaría así. Le agregaríamos lo siguiente: 1 menos 1 más G elevada a esta n, la de aquí, en este caso sería elevada a la 2, entre 1 más WACC elevado a esta n. ¿Cuántos periodos más proyectamos? En este caso sería la 2. Entonces ahí tienes dos maneras de calcularla. Estas dos maneras son las que normalmente utilizamos. Para los modelos, digamos, normalmente esta se le llama n de valor de rescate o valor terminal para distinguirla de la n del proyecto. Y esta sería n del valor terminal. Pero para motivos de la explicación, pues sabemos que aquí va a ser 2 años, así es que de una vez la pongo en 2. Entonces, depende de lo que queramos hacer con perpetuidad, sería esta fórmula, es muy sencilla, y esta otra fórmula es finita, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero que nada la fórmula más fácil, diríamos el próximo flujo entre nuestro WACC, que ya lo tenemos por acá, menos G. Y esto nos da el valor terminal, sería de 19 millones. Ahora, esto sería a perpetuidad. Si queremos o prevemos que la empresa solamente va a tener una vida finita, tendríamos que agregar la otra parte. Entonces, para agregar la otra parte, lo que hacemos es por paréntesis, 1 menos 1 más G elevado al número de periodos extra que vas a esperar tener. En este caso es 2. Y continúo, hago una división. 1 más WACC elevado a la 2.
porque esperamos que solamente existan dos periodos. Tengan cuidado aquí a aquellos de ustedes que tienen Mac, porque a veces existe un bug y que te mueve. Por lo tanto, yo me verán que le doy clic aquí, porque si no le hago clic, a veces me mueve el paréntesis. Ya está, esta es la fórmula. Nos daría 8 millones. O sea que si nosotros viéramos que este proyecto todavía va a generar flujos a perpetuidad, el valor terminal sería 19 millones. Y si solamente esperamos dos periodos más, el valor terminal sería 8 millones. O sea que hay una diferencia importante, ¿no? Bien, eh, esa cantidad que acabamos de calcular es el valor terminal y solamente se pone en el renglón de otros ingresos y ya lo tenemos, ya lo ponemos ahí. ¿Qué más agregamos? Bueno, en este caso aquí vamos a agregar las depreciaciones y amortizaciones, pero recuerden, de esta amortización hablamos más bien de licencias, patentes, marcas. No hablamos de la amortización de la deuda, eso ya lo vimos en la clase pasada, sino más bien hablamos de depreciar activos fijos y depreciar intangibles como por ejemplo licencias, marcas, patentes, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo único que tenemos que seleccionar son los dos tipos de activos fijos. El activo fijo número uno deprecia 28 más el activo fijo que es mobiliario equipo deprecia 106, o sea, sumo estos dos y le doy enter. Esto ya lo puedo recorrer. No puedo esperarme a tener todos los demás valores. A veces construyes toda esta columna y después la recorres. Los gastos financieros ya los tenemos por acá. Estos también los puedes recorrer hasta el final, como ahorita lo voy a hacer. Voy a seguir con la operación. Tomo la utilidad antes de impuestos como la utilidad operativa, más otros ingresos, menos depreciaciones y amortizaciones, menos gastos financieros. Esta ya la podría recorrer, pero me estoy esperando a propósito para tener varias columnas que recorrer. La siguiente fórmula sería si, abro paréntesis, mi utilidad antes de impuestos es mayor a cero, entonces tomaré la utilidad, la multiplicaré por la tasa de impuestos, que en este caso, la tasa de impuestos del ejercicio es 30%, fijo el 30%. ¿Y qué pasaría si esto no fuera cierto? Entonces tengo que poner una coma cero, que es no pagar impuestos. O sea, si no tengo utilidades, no pago impuestos. Le doy enter. Le vuelvo a dar enter. Ahí está. Aquí sería if para inglés, ¿no? En el primer caso que nosotros vimos, había un impuesto a favor porque teníamos pérdidas. En este caso no tenemos pérdidas, por lo tanto no vas a tener impuesto a favor, sino lo que estamos viendo aquí es un pago de impuestos. Ahora, para la utilidad neta, tomamos la utilidad antes de impuestos menos los impuestos y ya tenemos estos 1, 2, 3, 4 renglones, los cuales voy a recorrer y ya tenemos el estado de resultados. En el último paso, el presupuesto del capital se integra de la siguiente manera. Nos colocamos en la columna cero. Verifica que tus columnas correspondan a lo que tengo aquí. Eh, si necesitas recorrer alguna columna, pues recórrela, ¿no? Entonces, para el caso del flujo de capital, recordamos que es una erogación de infraestructura. Por lo tanto, voy a poner negativo. O sea, voy a empezar la fórmula con igual a negativo y selecciono el gasto de infraestructura que voy a realizar, que en este caso es, voy a comprar infraestructura por 3.401.000. Lo pongo negativo. Sin poner aquí nada, aquí normalmente si fuera aquí a poner una cantidad o fuera a adquirir otro activo, si fuera a adquirir otro activo, digamos aquí, yo pondría una cantidad en negativo y si fuera a vender algún activo, pues pondría una cantidad en positivo. ¿Sí? En este caso, no tengo ni venta de activos ni nueva compra de infraestructura. Por lo tanto, me voy al periodo final donde tengo los otros ingresos, que es el producto de la venta de nuestra empresa. Recuerden que el proceso, aunque tú no quieras vender la empresa, es necesario calcular el valor terminal, porque si no estarías valuando incorrectamente a la corporación. Ahí tenemos, entonces aquí normalmente no tenemos nada, a menos que vayamos a adquirir nuevos activos o venderlos. Y el siguiente renglón es el capital de trabajo, que también va en negativo. ¿Por qué? Porque en esencia, todo aquel dinero que vayas a poner en el negocio es una aplicación de recursos y por lo tanto va en negativo. Por lo tanto, voy a poner igual a menos
y voy a seleccionar donde calculé la variación de mi capital de trabajo. Y esta cantidad que dije hace un momento que yo iba a poner, en realidad implica salida de mi bolsillo. Por lo tanto, estoy cambiándole de signo, lo recorro y así se vería. Veamos ahora, tiene mucho más sentido porque aquí estoy metiendo 1.300.000, aquí estoy metiendo 1.100.000 adicionales, aquí estoy metiendo otros 2.189.000, aquí estoy recuperando 300 y en el último periodo estoy recuperando 5.100.000. Ya tienen el signo apropiado. Vamos al flujo operativo, a ese no se le cambia el signo. ¿Y por qué no se le cambia el signo? Porque en el estado de resultados nosotros ya pusimos la naturaleza apropiada de los flujos. Aquí vamos a seleccionar simplemente la utilidad operativa. Aquí no hay nada, pero vamos a seleccionarla y la recorremos. Aquí estamos viendo que esa cantidad conserva el signo porque nosotros ya hicimos ahí alguna resta y a la hora de hacer restas ya estamos poniendo las cantidades en el sentido correcto. Recuerden, las cantidades en el sentido correcto es que si hay ingreso, se debe de poner en positivo. Si hay salida de dinero, se debe de poner en negativo. A eso se le llama, las entradas se les llaman orígenes de recursos y a las salidas se les conoce como aplicación de recursos. Ahora, en el impuesto también es una cuenta que en esencia implica salidas de dinero. Por lo tanto, voy a poner en negativo, voy a poner igual a negativo lo que estoy pagando de impuestos en esa columna, en el periodo cero, y recorro. Pongo ahí el formato correspondiente y vamos a los gastos financieros. También son salida de dinero. Voy a poner igual a menos los gastos financieros del periodo cero. Le cambio el formato y recorro. Estas son salidas de dinero, esa es su naturaleza. Y para el último paso, vamos a poner el tax shield que quedamos que era tomar la celda de arriba y multiplicarla por la tasa impositiva. Ese es el formato, ¿no? Multiplicamos por la tasa impositiva. Ahí está. Vamos a darle enter para que se vea. Y esto lo vamos a recorrer. Cuando sumamos todos estos renglones, vamos a obtener algo que se llama free cash flow. Entonces nos colocamos aquí, suma, y estos son los free cash flows para la firma, los flujos libres para la firma, y en este caso tenemos esta cantidad en negativo. Ahora, nosotros ya calculamos el WACC, por lo tanto la parte final es tomar este flujo y llevarlo a valor presente según la tasa WACC, o sea que tenemos que tener la tasa WACC del 10.40%, la fijamos, cerramos paréntesis y elevamos a la menos el periodo. En la clase pasada también hablamos que tú podías hacer, en vez de esta operación, podías hacer pues una división, pero manteniendo en positivo. Esto también es válido. Ambas te dan el mismo resultado. Entonces, esto te da exactamente lo mismo que si nosotros hacemos la operación con multiplicación, pero con el exponente negativo. Vamos a probarlo. Si hacemos con por y el exponente estamos representando, traerlo a valor presente, le ponemos en negativo. Esta se llama regla de los exponentes y me va a dar exactamente el mismo resultado que es traer a valor presente. Voy a comprobarlo. Te da exactamente lo mismo. Ahora, todos estos son valores presentes. Es decir, estamos ubicados en el periodo cero y estamos preguntándonos cuánto valen los flujos que vamos a ganar algunos años en el futuro. Y vamos a la fórmula de evaluación. La fórmula de evaluación, según nuestra fórmula del libro, tenemos que sumar los flujos a valor presente desde el periodo 1 al último. Entonces, la empresa o el proyecto o la corporación vale 17 millones. La inversión inicial sería esta cantidad en absoluto, por lo tanto, sería 4.700.000 de valor de inversión, vaya. Entonces, digamos, la empresa o el proyecto tiene un valor de 17, invertimos 4.700 y la diferencia va a ser 17 menos 4. Ese es el incremento en el patrimonio de la corporación. Y finalmente, para calcular la tasa interna de retorno, escribimos TIR, seleccionamos los free cash flows y nos va a dar la tasa de rentabilidad anual promedio. En inglés ponemos IRR y ahí está. Esta sería la tasa de rentabilidad anual promedio. ¿Qué hemos observado? Bueno,
Para motivos de nuestro ejercicio ya tenemos la evaluación. Este proyecto vale, o esta corporación vale 17 millones, incrementaría un patrimonio de 12 millones y la rentabilidad anual promedio es de 41%. Esta cantidad, para saber si es una buena decisión, porque hay que saber tomar decisiones, si tenemos como decisión seguir invirtiendo en este negocio, una de las cosas que verificamos es que haya utilidad. Sí la hay. Y también verificamos que la tasa interna de retorno, que es la tasa de rentabilidad anual promedio sobre el recurso que estás utilizando, sea superior a nuestros costos. Es decir, nuestro costo es el WACC. Si esta tasa supera al WACC, que de hecho lo hace, también nos está hablando de un proyecto viable y por lo tanto ahí tienes un factor de decisión, ya tienes la información. Bueno, hasta aquí llega el ejercicio para que tú te vayas guiando y lo puedas hacer. Adicionalmente a esto, bueno, hasta aquí podemos ya despedirnos. Aquellos de ustedes que quieran adelantar para el trabajo en equipo, les tengo preparado dentro de este mismo video un material que les va a dar las herramientas para poder hacer el caso en equipo. ¿Esto cómo va a ser? Bueno, pues les voy a proporcionar un archivo ya en la eh, comunicación que les voy a mandar. Viene un archivo que es básicamente. Este es el archivo que les estoy proporcionando. Es un archivo que se llama Costo de Capital y Valor 2025. Y en la idea es que vas a ver que en el proyecto o en este trabajo en equipo, tú tienes que calcular, en este caso, el WACC a partir de estas dos columnas de datos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Viene ya incorporado el archivo. Antes de que nada, ve al anuncio que les mandé a la plataforma y ahí vas a ver este archivo. Lo bajas, ¿no? Una vez que lo bajes, verás que tiene dos pestañas. La primera pestaña es ver cómo se trabaja cuando no te doy directamente la tasa, la beta de riesgo, no te doy el rendimiento de mercado y tú los tienes que calcular. Entonces, ahí es donde comienza este ejercicio para que tengamos una noción. El ejercicio es pequeño y de hecho estas dos pestañas te las voy a explicar de manera muy, muy práctica, muy rápida, con la intención de que tengas los elementos que necesitas y si tú ya quieres avanzar en el trabajo en equipo, lo puedas hacer. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Básicamente, en el trabajo en equipo te estoy dando el IPC de la economía o el índice de precios de toda la economía, así como el índice de precios del sector o industria en el que tú estás haciendo un proyecto de evaluación. Ahora, de estas dos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a leer un poquito el contexto para que entendamos cómo vienen los datos y lo podamos integrar a nuestra resolución. En este caso, decimos, un inversionista de la empresa Uixa requiere conocer cuál es el rendimiento que compensa su riesgo, es decir, necesita conocer el CAPAM para invertir en la industria mueblera, ¿no? Te dan los rendimientos históricos, que son estos, y te dan los rendimientos del sector mueblero, que son estos. Basado en eso, también te agregan como dato la tasa libre de riesgo, que es este valor que le conocemos como RF, y nos piden que calculemos la tasa que compensa el riesgo del accionista y después que asumamos que el proyecto, para que calculemos de una vez el WACC, nos dan el porcentaje de financiamiento con deuda, que es este valor, porcentaje de financiamiento de deuda. Nos dicen cuál es la tasa de deuda, que es esta que estamos viendo aquí, y la tasa impositiva. Y con eso tú ya podrías calcular el WACC. Y finalmente nos dan los flujos de efectivo, que son estos que estamos viendo aquí. O tú, cuando hagas el proyecto en equipo, pues vas a tener que hacer todos los pasos que acabamos de ver hace un momento y eventualmente llegarías al free cash flow, o sea, los flujos. Estos serían como tus free cash flows, que quiere decir que tú tendrías que haber trabajado con todos esos pasos y ya llegar hasta tener el free cash flow. Ahí no tienes limitantes, ¿no? Entonces, vamos a partir de que no te dan la beta de riesgo, no te dan el rendimiento de mercado, sino que tú los tienes que calcular. Entonces, vamos a empezar aquí. Siempre para saber quién es Y y quién es X, es importante que nosotros ubiquemos
¿Cuál de estas dos abarca a cuál? Siempre la más específica va a ser Y, que en este caso es esta, y la más general, la que abarca a la totalidad, va a ser X. Entonces, X es determinada como la variable explicativa y Y es determinada como la variable dependiente. Nos estamos preguntando básicamente cuál es el riesgo de invertir en el sector mueblero, sabiendo que estamos inmersos en la dinámica de la economía de México, ¿no? Entonces, la idea es saber qué impacto ejerce la economía sobre nuestro sector, y eso le vamos a conocer como beta de riesgo. Antes de llegar a calcular la beta de riesgo, vamos a calcular el rendimiento de mercado, y esto va a ser así. Vamos a escribir promedio y vamos a seleccionar de las dos la que abarca a la otra, es decir, la más grande, el IPC de la economía. Recuerdan que también les dije que sería válido que, eh, si bien ahorita estamos seleccionando IPC de la economía contra IPC del sector, también podría ser válido en otro contexto el IPC del sector contra los rendimientos de tu empresa en particular. Pero normalmente vemos este formato. Este es el formato que normalmente más se aplica, ¿no? Y para esto vamos a calcular entonces el promedio de la economía y vamos a decir que en la economía se gana 8.84% en promedio. Ahora vamos a calcular la beta de riesgo. La beta de riesgo la vamos a calcular con la función pendiente. En inglés, pendiente es slope, o sea que tendríamos que poner slope. Y es muy importante seleccionar primero y después X. Seleccionamos Y, X. No se confíen que primero sea la de derecha o la de la izquierda, sino lean, o sea, digamos, identifiquen cuál es y cuál es X. No se confíen porque uno esté en un lado y otro esté en otro lado, porque a veces pueden estar presentes en otro orden. Entonces ahí nos vamos a decir que primero seleccionamos a nuestra empresa y nuestra empresa o nuestro sector, vaya, representa la variable Y o la variable dependiente. Y después vamos a seleccionar la variable explicativa o X, aquella que influencia a nuestro sector. Vamos a darle Enter y obtenemos el resultado de la pendiente. El resultado de la pendiente algunas veces puede ser inferior a uno. Eso es, sí existe, pero es lo habitual. Lo que sucede habitual es que nuestro sector tenga una beta por encima de uno. Entonces aquí decimos que nuestra beta es 1.50, ya con más decimales te sale así. Y decimos que esto se interpretaría como que es 49.51% más riesgosa. Es decir, en mi mente estoy quitándole el uno y me quedo solamente con la parte decimal y digo que eso es un excedente de riesgo, que es 49% más riesgosa. Ya que sabemos que nuestra inversión es 49% más riesgosa, entonces ahora vamos a calcular una compensación del riesgo. Utilizamos la fórmula del CAPAM. Aquí tenemos la fórmula del CAPAM, la fórmula del WACC, la fórmula de valor y la fórmula de valor presente neto. Para la fórmula del CAPAM decimos que es la tasa libre de riesgo más la beta de riesgo multiplicado por paréntesis rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Recuerden que aquí ustedes pueden ponerle pausa en cualquier momento o regresarle para estar seguro de haber captado en esencia lo que se pedía, ¿no? Entonces aquí nos da un CAPAM y del 10.89. Eso quiere decir que los accionistas deberían de estar esperando recibir 10.89 si fueran los únicos que invirtieran en el proyecto, dado que no van a ser los únicos que probablemente inviertan, sino que vas a tener apalancamiento financiero. Entonces necesitamos ahora calcular el WACC. Vamos a ver qué datos tenemos. Nos están diciendo que el financiamiento externo o financiamiento con deuda va a ser el 61%, por lo tanto, el financiamiento interno va a ser la parte que me hace falta para llegar a uno. Pongo 1 menos el financiamiento externo, es decir, el 38% va a ser financiado con fuentes internas. 39%, porque es 61 más 39 nos da 100%. Y ya con esto vamos a calcular el WACC. La fórmula aquí la tenemos, la fórmula del WACC, decimos porcentaje de deuda por uno menos, vamos a hacerle zoom porque si no se ve muy chiquito, uno menos nuestra tasa impositiva, que en este caso es el 29%, por la tasa que nos cobra el acreedor o la deuda, que es el 7.7%, más el porcentaje de financiamiento interno,
por lo que esperarían los accionistas recibir, el 10.89, y el resultado que vamos a obtener aquí va a ser la tasa del costo de los recursos completos de la empresa, ¿no? Esta es el 7.58. Ahora, para que veamos qué utilidad le vamos a dar a este valor, bueno, pues imaginémonos que ya tenemos los free cash flows y entonces, justo como lo acabamos de hacer hace unos momentos, vamos a calcular el valor presente. Tomamos el free cash flow como valor futuro, lo vamos a multiplicar por 1 más el WACC. Fijamos el WACC elevado a la menos el periodo, y esto es traer a valor presente. Verifica que las cifras se estén encogiendo. Dale doble clic en cualquier momento. Bueno, en este caso revisa. Si no puedes darle doble clic porque tiene la macro, de todos modos puedes meterte aquí arriba, dale clic aquí arriba y te da oportunidad de ver la edición de la fórmula, ¿no? Con esto tú ya tienes estos flujos que son el valor presente y simplemente basta con sumar para conocer cuánto vale la corporación. Las preguntas que te hago en este caso son: ¿cuál es la tasa que debería esperar recibir el accionista ajustando por riesgo? La respuesta es 10.89. ¿Cuál es el costo de todos los recursos que utiliza la compañía? 7.58. ¿Cuál es el valor de la corporación? 957. Esta es la dinámica y de esa manera se hacen los dos que aparecen acá. En su momento vamos a ver si hacemos esta como una práctica que la puedan ustedes reportar. Ahorita simplemente es como un adelanto para que ustedes puedan ir avanzando, y ojalá que todos y cada uno de ustedes haya llegado hasta acá para tener esa parte lo más preparado, practicada, ¿no? Bueno, viste que era muy sencillo, entonces ya tienes esta nueva competencia, ya sabes cómo trabajar con estos datos. Y ahora vamos a la última pestaña. En el proyecto en equipo, resulta ser que yo no te doy las unidades a vender, sino que te doy un histórico para que observes a través de ese histórico qué factores afectan a la empresa para producir ventas. Aquí tenemos un caso tal cual, un caso típico. La idea es básicamente que yo voy a pedirte que analices este dato histórico, o por lo menos estos dos datos, y veas que en ese mismo año, cuando vendiste tantas unidades, pues invertiste tanto en publicidad. Tú deberás descifrar cómo influencia la publicidad a las ventas. Ya que tengas eso, vas a calcular una beta que se llama beta cero, que sería cuál es esa venta que no depende de la publicidad, y vas a determinar una beta uno o la beta de la publicidad. Esto es, con ayuda de estas fórmulas, nosotros vamos a poder estimar cuántas unidades vamos a vender. Una vez que nosotros ya tengamos estos dos valores, el, el objetivo general es que vamos a asumir que estos dos valores nos explican lo que está pasando con nuestro modelo de negocio, y podemos abrir otra nueva sucursal o un producto similar y aplicarle esta serie de betas o modelos matemáticos para estimar lo que va a pasar con nuestras ventas. Esto se aplica utilizando un modelo que se le conoce como modelo de regresión lineal, que luce así. Esta Y con gorrito le conocemos como pronóstico en matemáticas y estadística, lo conocemos como modelo de pronóstico, y decimos que el pronóstico es igual en una regresión lineal. Lo que estamos haciendo es una regresión lineal, es igual a la beta cero más la beta uno por x1. Eso es lo que tendrías que hacer si fuera una regresión lineal simple. Pero a veces tenemos que hacer una regresión lineal con múltiples factores, en cuyo caso diríamos que el pronóstico es igual a la beta uno más la beta uno por x1 más la beta 2 por x2. Para que quede mucho más claro qué es lo que estoy diciendo, es que estamos diciendo que esto implicaría que hay una ordenada origen beta cero, que es la beta eh, que nos explica cuántas son las ventas sin ayuda de la variable explicativa. Esta se le llama como beta cero o ordenada al origen. Vamos a dejar así, con su mismo nombre, pero esta sí la voy a cambiar. Vemos que en este caso, si se tratara de una regresión lineal, estaría buscando que la publicidad explicara las ventas. Por lo tanto, aquí yo pondría la beta de la publicidad
multiplicada por x1, y dado que esta columna es la columna que voy a analizar, esta sería mi columna eh, x1 representando la inversión en publicidad. O sea, esta columna sería la que representaría la x1 o publicidad. O, vamos a ponerle aquí, o publicidad. Esto, de manera mucho más clara, quiere decir que esta parte de aquí se saca a partir de lo que hemos estado invirtiendo. Para, en este caso, si quisiéramos hacer una regresión para revisar el pasado, o si quisiéramos tomar en cuenta nuestro presupuesto de publicidad para los siguientes años, tendríamos que tomar en cuenta esta variable como X1. Ahorita va a quedar más claro cuando te lo muestre en la ejecución. Si por otro lado utilizáramos más de dos variables, entonces tendríamos que decir que nuestro pronóstico sería la ordenal origen o beta cero, más, y aquí estas dos variables tendrían que tener un orden. Esta se le llamaría variable x1 y esta se le llamaría variable x2. Básicamente, si tengo dos variables, voy a tener dos betas. Tendré beta 1 y beta 2. Entonces aquí la beta cero es la venta que no depende de estas dos variables, siempre va. Y después aquí esta beta 1 sería llamada la variable de la publicidad por la x1, que es la publicidad, más la beta 2. La beta 2 es la beta del año, o sea, la beta del año. Entendiendo un poquito, es cuántos años hay que se haya lanzado este producto en el mercado, cuántos años lleva en el mercado. Eso sería la beta del año, ¿no? Multiplicada por los años. Cuando hablo de las betas, estas betas las voy a poner en rojo. Estas betas, para que quede mucho más claro, las voy a poner en rojo. Son valores que nosotros ahorita vamos a obtener. Esas betas que he puesto en rojo las vamos a obtener. Y esta, por lo tanto, si fuera una regresión lineal con un solo factor, pues también lo tendríamos que determinar. Esa también la tendríamos que determinar. Bueno, entonces puedes hacer regresiones lineales simples o puedes hacer regresiones lineales múltiples. Si fueran más de dos variables, entonces continúas más beta 3 por x3, más beta 4 por x4 y así te sigues. A ver, entonces, vamos a empezar primero con lo más básico. Vamos a tomar esta regresión lineal simple y entonces vamos a solamente seleccionar estas dos como nuestras variables de análisis. No vamos a hacer ahorita caso al año. Solamente va a existir para nosotros estas dos variables. Entonces, inicialmente, si solamente vas a utilizar dos variables, como en este caso, puedes hacerlo como te voy a mostrar. Puedes hacer, para calcular la beta cero, escribes intersección eje, punto eje, seleccionas la variable y, que es en este caso tus ventas siempre van a ser la variable y, coma, mi publicidad, que es la variable explicativa. Esta sería la forma para calcular eh, nuestra intersección eje. En inglés, en vez de intersección eje, se pone interception. Entonces voy a cambiarla para ver cuánto nos da. Recuerden, en español sería intersección.eje y en inglés sería interception o intercept. Esto nos da nuestra beta cero. A veces te da una beta cero negativa, no te preocupes, eso no invalida el modelo. Simplemente estamos diciendo que la ordenada al origen, para los que no se acuerden, ordenada al origen es cuánto vale x cuánto vale y cuando las x valen cero. Esa es la ordenada al origen. Y la beta 1 es eh, al aumentar un entero en X, ¿qué le pasa a Y? Al aumentar un millar de pesos invertidos en publicidad, ¿qué le pasa a nuestras ventas? Para calcular la beta 1, escribimos pendiente en español, seleccionamos en este caso Y, esta es nuestra variable Y, coma, la variable X. Y esta nos va a dar un factor. Ese factor que estamos obteniendo es el factor que aparece como beta de publicidad. Eh, en inglés, pendiente se le conoce como slope, pendiente. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 829.
Inclusive es muy interesante interpretar esto, lo que significa cada uno de estos valores. Aquí la beta me dice que cada vez que yo invierto un entero en publicidad, o sea, 1 millar de pesos en publicidad, genero 928 unidades vendidas. Estas son unidades. O sea, estas estarían en unidades. Es por lo general recomendable, cuando vayas a hacer esto, hacer tu pronóstico en base a las unidades de Y. Entonces, esta sería nuestra variable Y. Siempre que estés haciendo un pronóstico, tendrías que tomar Y de preferencia en unidades. Hay veces que se puede utilizar Y en facturación, pero de preferencia Y que esté en unidades. Entonces, ya tienes estos dos valores. Ahora, si fueras a hacer una estimación para ver cómo luce esta gráfica, vuelvo a poner los datos históricos de mis ventas reales en unidades. Simplemente lo traigo para acá. Son estos mismos valores que estás viendo. Y aquí voy a poner la fórmula de la regresión que te acabo de mostrar, que es esta. Esta, porque es una regresión lineal simple. Entonces voy a decir, acorde a la fórmula, tomo mi beta cero, la fijo, que es lo que tiene aquí la fórmula, más la beta de publicidad, que es la beta uno, la fijo, multiplicada por, y aquí dice que lo multiplique por X1 o por la publicidad, que es básicamente revisar en este renglón cuánto metiste de publicidad. En ese periodo metiste 590 millares de publicidad, o sea, o 590,000 de publicidad. Como están en miles, solamente pongo 590. Y esto me va a decir, esto me va a dar una regresión de qué es lo que me calcula matemáticamente la máquina con ayuda de estos coeficientes. Este método que estás viendo se utiliza en todas las empresas corporativas AAA para calcular sus ventas. Vamos a ver, esto lo hacemos, lo recorremos hacia abajo y esta es la venta real y esta es la venta creada con la regresión. Vamos a compararlas. Seleccionamos estas dos y le damos insertar una gráfica y vamos a ver si se parecen. Sí se parecen, por supuesto. Esto es lo que hace la técnica de regresión. O sea, estima muy bien cómo se comportan, tanto así que se parecen, mira, se fusionan. Ahora, imagínate que, acorde a la redacción del problema, te dice que la empresa EcoGourmet, eh, pues, va a lanzar un producto eh, nuevo, o va a lanzar, perdón, una nueva sucursal. Aquí va a lanzar una nueva sucursal. Y estos datos que estás analizando, lo que están dándonos es el histórico de otra tienda, digamos, la tienda Gourmet, la tienda Eco Gourmet 1, y vamos a ver cómo eh, se dio la relación entre la tienda Eco Gourmet sucursal 1 y su publicidad. Y con ayuda de ese conocimiento vamos a poder vertir utilizando los coeficientes que acabamos de obtener, pero ahora lo vamos a aplicar a nuestro proyecto, a nuestra empresa que está por suceder, a nuestros próximos flujos que están por suceder. Así es que imagínate que dentro de la tarea que ya acabamos de hacer, que ya hicimos un buen análisis, ahora nos dicen que para el siguiente año vamos a hacer otra nueva sucursal. Entonces, dice, la compañía cuenta con un histórico de ventas de los últimos 5 años, que es lo que ya analizamos, y quiere que se estudie la publicidad o el efecto que ejerce la publicidad para generar ventas, ¿no? Entonces ya lo tenemos, ya sabemos cómo nuestra publicidad genera ventas. A continuación se presenta la información de la sucursal 1 durante los últimos 5 años y la publicidad en los mismos periodos. Pero fíjate aquí, esta es la parte interesante. Dice, finalmente, a partir de las observaciones realizadas a través de tu regresión, se pide estimar las ventas de la nueva sucursal a partir del presupuesto de publicidad en miles para los próximos 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que tu variable publicidad para la nueva sucursal va a ser esta. ¿Qué vamos a hacer? Utilizando este mismo principio, ver cómo funcionaba nuestra venta, pues vamos a aplicar ese mismo principio y vamos a decir, a ver, tomo nuestra beta cero, la fijo, más beta uno fijada también, multiplicada por lo que la nueva sucursal va a invertir en publicidad.
Y esto nos va a dar una estimación, y esta es la estimación, ya, esta es la estimación futura, esta es la estimación que vas a utilizar para la evaluación de tu proyecto. O sea, utilizaste datos históricos para aprender cómo afectaban los factores a tu negocio, ¿no? Eso es básicamente. Y con base en estos coeficientes que estás viendo aquí, aprendimos algo importante y lo aplicamos a nuestros pronósticos de nuestras ventas. Esto que acabamos de hacer ahorita mismo es lo que se está pidiendo en el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, primero validas con esta gráfica, validas que sí está funcionando y a continuación haces tu pronóstico. Ahora, hasta aquí, vamos a ver. Hasta aquí lo que hicimos es una regresión lineal simple. O sea, lo que hiciste fue esta parte, una regresión lineal simple. ¿Cómo sería una regresión lineal múltiple? Bueno, pues es relativamente sencillo, pero hay que tener algunos pasos. Observa. Eh, Vamos a poner un área y esta área la podemos, por ejemplo, voy a asumir un área un poquito más grande. Déjenme ver dónde podría utilizar un área que no nos vaya a afectar. Vamos a ver. Son una, dos, tres. Si esta área es suficiente. Miren, voy a poner esta área con un color diferente y como tengo dos variables, la variable beta 1 y la variable beta 2, o sea, la variable de publicidad y tiempo, ahora quiero o necesito tener tres columnas. Si tú fueras a analizar unas ventas en función de dos variables, necesitas tres columnas, una para la beta 0, otra para la beta 1 y otra para la beta 2. Si tú, por ejemplo, hicieras ahora vamos a imaginar que estuvieras haciendo que quieres estudiar las ventas según tres variables, necesitarías entonces cuatro columnas. O sea, siempre vas a necesitar una columna más que el número de variables que estás utilizando. Y vamos a hacer un espacio así como rectangular que al menos tenga unos 4 o 5 renglones. En este espacio lo voy a seleccionar y voy a escribir la función en español que se llama estimación sin acento lineal. Estimación punto lineal. Voy a seleccionar sin tomar los títulos, o sea, simplemente puros números. Voy a seleccionar mi variable y, coma, mi variable x y voy a poner coma 1, coma 1. Esto que estás observando es uno de tantos métodos que se disponen para hacer análisis en, en Excel. Para que funcione esta fórmula, tenemos que apretar tres teclas al mismo tiempo. La tecla de control, ya sea tengas Mac o PC, vas a seleccionar la tecla de control. La tecla Shift, que es una tecla que ve hacia arriba, es una flecha que ve hacia arriba, más Enter. O sea, tengo que apretar Control, Shift, Enter. Si lo vemos en un teclado, vamos a ver para que no haya duda. Teclados, vamos a ver. Vamos a ver un teclado para que veamos cuáles son. Bueno, esta es la tecla, a ver, como que se movió. Vamos a ver que no me dejó. Ahí está. Ahí se ve. Se mueve, pero déjame ver si hay alguna manera para que se quede fijado. Si no, vamos a ver qué hacer. Debe haber alguna manera de... Esta es la tecla Shift, esta que estás viendo. Debería ser Control, Shift y Enter, esta tecla de aquí. Y si no la encuentras, vamos a poner que tú tienes Mac. Entonces en Mac sería la siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta sería, vamos a ver, aquí es un poquito más complicado. Esta de aquí, que estamos viendo aquí, esta es la tecla Shift. Esta es la tecla Control y esta es la tecla Enter. Bueno, ahí está. Es un poco, medio extraño, pero bueno, ahí está. Ese es Control Shift Enter. Cuando tú aprietas Control Shift Enter, pero tiene que estar todo seleccionado. Control Shift Enter, sucede esto. Bueno, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que tengo que ponerlo en inglés. Vamos a volverlo a intentar. En inglés sería Linest. Selecciono Y,
coma X, coma 1, coma 1, cierro, Control Shift Enter. Y ahora vamos a ver. Este valor es el coeficiente de determinación. Este que estoy aquí mencionando es el coeficiente R cuadrada o coeficiente de determinación. Siempre van a estar de izquierda a derecha según las variables que tú hayas utilizado. Si, eh, a ver, ya me di cuenta que solamente seleccioné estas dos. Debí haber seleccionado más bien ahora estas dos. Voy a volverlo a repetir una vez más. Vamos a hacer linest o estimación punto lineal. Selecciono Y, espero solamente los datos, pero ahora quiero hacer una regresión múltiple, por lo tanto voy a ponerle coma y en vez de seleccionar solamente esta, quiero seleccionar dos variables. Pues voy a seleccionar hasta acá. Por eso necesito tres columnas. Una para beta 1, una para beta 2 y otra para beta 0. Entonces le voy a darle coma 1, coma 1. Cierro, aprieto Control Shift Enter y me da estos valores. Estos valores son un tanto diferentes porque ahora mi modelo va a contar con tres variables. Siempre que hagas el modelo por este método, va a salir así. Eh, la primera beta va a ser de derecha a izquierda, va a ser beta 0, beta 1 y beta 2. Vamos a ponerles nombres. Esta es la beta 0, esta es la beta de la publicidad y esta es la beta del año, ¿no? Los años que lleva el modelo. Entonces, estas son las betas, estas que voy a poner en amarillo. Estas son las betas. También hay otro método adicional, pero bueno, pues vamos a verlo rápidamente. El otro método requiere, de todos modos vamos a ver en clase el día martes. Vamos a dedicarle un espacio de tiempo para que veas cómo se hace, pero existe otro método que requiere instalar un complemento eh, de Excel que se le llama análisis de datos y ese me hace hacer una regresión. De todos modos, lo voy a ver en clase, no te preocupes. Y eh, voy a quedarme hasta aquí y te diría, bueno, ya sea que hayas utilizado este pronóstico o, o lo podamos hacer con tres variables, también se podría hacer nuestro pronóstico con tres variables, o sea, yo podría hacer tanto para el histórico, ver cómo se vería mi pronóstico de regresión múltiple de la sucursal 1, podría hacerlo. Lo que haría sería seleccionar mi beta 0, fijarla, más mi beta 1, fijarla, por la inversión en publicidad digamos, de ese periodo, que en este caso, estando en este renglón, ¿cuánto invertí en publicidad? 590. Más beta 2, fijada, por el año que representa este renglón. El año que representa este renglón es el año 1. Esto me da obviamente un pronóstico diferente. O sea, te das cuenta que si ahora mismo, en vez de tomar solamente la venta real contra la venta pronosticada, vamos a suponer que ahora voy a tomar los tres y quiero compararlos, vas a ver que de todos modos esta regresión es muy competitiva. O sea, ambas salen muy cercanas. O sea que puedes a veces inclusive mejorar tu análisis incorporando más variables. En este caso, la que está en gris es mucho mejor. Te fijas que la que está en gris es mucho más certera, es más robusta, más fuerte, por lo tanto tiene mejor pronóstico. Lo que estamos viendo es que esta línea gris es el pronóstico cuando hacemos regresión múltiple. Y esta entonces nos pudiera servir para hacer un pronóstico de unidades a vender en la nueva sucursal. Y si lo vamos a hacer con regresión múltiple, tendríamos que decir con regresión múltiple. Vamos a poner aquí regresión múltiple. Entonces aquí el proceso sería así. Diríamos beta 0, la que obtuve, fijada, más beta 1, la que obtuve,
pero en vez de esto, ahorita no lo voy a multiplicar ya por los datos históricos. Ahora yo la voy a multiplicar, la beta de la publicidad la voy a multiplicar por lo que quiero yo gastarme de publicidad, pero en la nueva sucursal, que en este caso es 450. Más la beta 2, que es decir, el efecto que ejerce el año sobre nuestras ventas, que quiere decir que cada año vendemos 9,730 unidades de más. Pues selecciono la beta 2 o la beta del año, la fijo. Vamos a ver si se alcanza a ver. Beta 2 la fijo, la multiplico por el año en el que estaré lanzando, o sea, cuántos años tendrá lanzada esta nueva sucursal. No, no los años desde acá, porque esta es la venta antigua, esta es la sucursal 1, no. Me interesa cuántos años tendrá de antigüedad y de clientes ya regulares la empresa. Esa es la idea. Le damos Enter y entonces me diría un poco más exacto cuánto estimaría vender. Esta que voy a poner en azul, presumiblemente sería mejor estimación que eh, mi otra pronóstico. Y hay un dato más, ya con esto termino. Dado que estamos pronosticando unidades a vender, se recomienda poner redondear. Abro la fórmula redondear y le pongo coma cero, que quiere decir que el pronóstico que voy a hacer va a representar enteros, no decimales. O sea, no debo de tener decimales. En este caso, redondear, vamos a escribir en inglés, round, y te fijas que aquí estaría quitándonos las decimales. Esto es lo que tendrías que hacer para hacer un pronóstico. Y también acá, de hecho, en el otro que habíamos hecho de regresión lineal, aunque es menos exacto, pero le podríamos poner redondear. Redondear, al final nos vamos, coma cero. Y estos son nuestros pronósticos, uno más preciso que el otro, pero estos son los pronósticos de cuántas unidades venderíamos para nuestra nueva sucursal o para nuestro proyecto. Que lo interesante de esta metodología es que analizas el pasado de una empresa o de un producto similar para obtener las betas y asumes que este comportamiento que estadísticamente está calculado con betas o pendientes va a ser válido para tus nuevos productos. Esa es la manera en la que se hacen pronósticos hacia el futuro. Se asume que esos comportamientos del mercado, las variables que afectan, pueden seguir estando vigentes hacia adelante y esas son las que incorporas para la estimación de tus ventas. Hasta aquí nos vamos a quedar. Espero que te haya resultado interesante. Esta competencia que te acabo de poner te da las herramientas que ya necesitas para hacer el trabajo en equipo. Y bueno, pues estos son los dos factores que te hacían falta. Cómo calcular tus unidades vendidas y cómo calcular el costo de capital. Eso ya lo vimos. Así es que bueno, pues te deseo que tengas éxito en este trabajo y gracias por tu atención. Nos vemos.